para poderla compartir. No, actualmente es nada más a través de Zoom. No logré compartirlo en Facebook Live. Le digo, ¿No lo lograste compartir? No, la aplicación como que se me restringe y eso que soy premium no me permite, fíjese, está bien raro. Qué raro, porque yo estoy viendo que no me deja tampoco a mí compartir. ¿Has visto? Abajo hay 3 puntitos. En la parte de abajo hay 3 puntitos. Ya ya le hice hospedador. A ver si a mí me Le acabo de deja. hacer hospedador. Ok, a ver si me deja, porque yo lo comparto muy fácil desde, Y sí miré desde, tutoriales, me explicaron, pero como que la aplicación no me deja esos puntitos que usted me dice que es a un lado de reacciones, a mí no me aparece. hasta abajo, ajá, junto a las reacciones, ¿no tienes 3 puntitos? No tengo tres puntitos, ya ve que está a un lado de reacciones, luego dice salir, en medio debe haber unos puntitos, son tres los que usted me dice, pero no, fíjese, aquí no me aparece nada. Qué cosa más extraña, porque sí, yo lo comparto normalmente y pero espérame. Yo lo comparto normalmente y fíjate que mucha gente me pidió que si no, les enviáramos después el link de en Facebook, ¿no? Ajá, Perfecto, dice, yo tenía dudas. la sesión va a quedar grabada y lo vamos a subir al finalizar la sesión, claro que sí, no se preocupe. Perfecto, ya me dices a dónde para pasar el link, ¿no? Correcto, Porque te correcto. digo que me pidieron que los que no pudieran entrar querían, Sí, querían el link. Correcto. Vamos a querían subir el link el video otra vez exactamente, a la ¿no? plataforma de Facebook y la etiqueta para que ahora sí que pues, pudiéramos compartir en los grupos posibles para que los demás pudieran Claro que sí, acercarse. claro que sí. Yo he visto que a veces habías compartido desde comunidad aduanera o de alguna otra, eh, las presentaciones. Déjame ver a ver si lo podemos hacer. Híjole, es que van a decir una grosería, pero bueno, que entren a la página, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que invitarlos a la página y que vayan. Hay que Es que sí, validar a las personas, ¿no? yo fíjense que justamente vengo de tenemos otro programa, Contacto Aduanero, en el que, pues, ¿qué hacemos? Lo mismo que está haciendo Caduceo en Comunidad Aduanera, compartir el conocimiento, seguir tratando de aprender todos los días de comercio exterior, ¿no? Que al final del día es lo que nos apasiona y es lo que nos tiene aquí el día de hoy. Hoy, aquí, bueno, ¿qué me dicen? Hola, buenas noches. Estuvimos esperando un tiempo por la confusión en horario. Qué pena a los que estuvieron esperando, pero qué gusto que me esperaron. Para mí es un honor que hoy estén todos acá. Y bueno, en una plática muy corta, voy a tratarlo de hacer de una manera corta, ¿no? Porque fíjense que el tema de valoración aduanera es un tema sumamente técnico y hay que recordar que viene con base en principios internacionales. Entonces, estos principios de valoración, pues, son comunes a nivel internacional, ¿no? Yo ahorita, a bote pronto, podría pensar que hay 3 lenguajes comunes a nivel internacional, y uno de ellos precisamente es la valoración aduanera, otro, la clasificación arancelaria y otro, sin lugar a dudas, los Incoterms, ¿no? Que los Incoterms también tienen una trascendencia con la valoración aduanera, pero bueno, eso no será nuestro tema del día de hoy, pero sí vamos a estar platicando de la valoración aduanera y bueno, ahí vamos a comprender que hay dos impuestos al comercio exterior y son el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Permítanme un segundo para compartirles. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera compartirnos el día de hoy? Antes de empezar, ¿causeo alguna duda? Siéntanse bienvenidos de hacer las preguntas, lo pueden hacer por el chat o pueden encender su micrófono. Así que bienvenidas todas las preguntas. Muchas gracias por su participación. A ver, no me deja compartir. Espérame. Dice, un participante puede compartir pantalla. Muchos participantes. ¿Por qué nadie está compartiendo pantalla? Ah, ya estoy aquí.
Ahora sí, yo creo que no tenía el permiso, pero ya me lo dio Caduceo. Ah, pero le estaba yo contando la historia, es que luego me distraigo. Pero me preguntó, aquí voy a tener, déjame ver si aquí lo puedo compartir. Ya vi y no, esos 3 puntitos donde me sale compartir con Facebook, no los tengo. Pero bueno, como dice Caduceo, lo vamos a grabar para poderlo después compartir en redes, ¿no? Y así tengamos más la oportunidad de escuchar este tema, que como les digo, el día de hoy es valoración aduanera. Caduceo, perdón, me preguntabas cuál es la historia de Jessica Iselín. Pues la historia de Jessica Iselín empieza precisamente con Grupo Iselín Cardona. Mi maestro es mi tío José Alfredo Iselín, uno de los pioneros en México en esta materia, los que tenemos ya algunos años, hemos trabajado con él y aprendimos muchísimo de él. Yo soy contadora pública, después también licenciada en Derecho, y muchísima gente cree que soy licenciada en Comercio Exterior y Aduanas y similares, pero no. Actualmente cuento con una maestría en Derecho Internacional de la Empresa y soy doctorante en Cultura de Derechos Humanos. Entonces, mi vida laboral ha sido pegada al comercio exterior. Es una materia que me apasiona. Yo siempre digo, ¿no? Y quizá una expresión muy simple y muy sencilla, y digo, el comercio exterior es padrísimo. Es padrísimo. Pero no me escuchan a mí, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Y si la escuchamos, ¿qué tal? Sí, sí te escuchamos, Caro. ¿Algo que quieras compartirnos? No, dijo que no. Ok, entonces, bueno, ya tengo algunos años de experiencia en esta materia, y tengo una gran pasión por esta materia que creo que compartimos Caduceo y yo. Muchas gracias. ¿Sí, Caduceo? ¿Estamos de acuerdo? Así es, Okay. digo, así es, digo, es importante, y yo muy grato de encontrar personas que les interesa y comparten sus conocimientos. ¿Por qué? Porque es algo que les gusta, que les nace, no compiten, simplemente ellos viven, ¿no? Por ahí miré una frase que me gustó. Entonces, pues, muchas gracias, doctora, por participar en esta sesión y por compartir sus conocimientos y experiencias, algunos que estamos aprendiendo aquí todavía en el comercio exterior. Al contrario, gracias a ti por invitarme, y para mí es un gusto, ¿no? Es un gusto hoy estar con ustedes. Y quiero comentarles que, bueno, me pueden hacer cualquier pregunta durante la plática, o si me la quieren compartir en el chat. Voy a estar muy atenta al chat, lo voy a poner por acá para poder... Ay, espérenme que ya me estoy adelantando. Y buenas noches, pero claro. Saludos desde Venezuela. Ay, qué padre, qué padre. Qué padre que tengamos a Venezuela el día de hoy en nuestra plática, porque además, pues como lo comenté, los principios de valoración aduanera son a nivel internacional, y yo digo, bueno, valoramos igual aquí y en China, ¿no? Utilizamos los mismos principios. ¿Hay algún tipo de flexibilidad que me da precisamente el artículo 7º del GATT? Y es en cuanto a los incrementables relativos a los costos de fletes y seguros, ¿no? Donde yo podría en algún momento determinar hasta dónde los debo de cortar. Vamos a platicar hasta dónde los debo de cortar en México. Bolivia también presente, tenemos Bolivia, tenemos Venezuela. Ecuador. Bienvenidos. También, Ecuador bienvenidos también. todos. Ecuador también. Qué padre. De Callao, Perú. De Perú, también tengo amigos en Perú, tengo amigos en Ecuador. Qué gusto que hoy estén aquí con nosotros, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Es mucho lo que tenemos de temario, y no sé, creo que habíamos planeado, Caduceo, 1 hora. Sí, está bien, perfecto. Lo que usted quiera compartirnos, doctora, adelante, claro. Porque luego puede ser que yo digo que hablo mucho y quizá hable yo hasta más de 1 hora, ¿no? Nos Pero damos cuenta, ya son 2 horas y media, ¿no? Como en las sesiones pasadas, así. Sí, es que luego nos colgamos, ¿no? A los que nos gusta hablar y nos vamos de Nosotros frente, encantados, ¿no?
ustedes porque aprendemos más. No, gracias, Cauceo. Pues bueno, vamos a empezar a compartir este tema tan interesante que es valoración aduanera. Es un tema sumamente técnico, como les comentaba, es un lenguaje común también a nivel internacional, que tenemos nosotros la obligación. Estoy tratando de encontrar el micrófono, que porque aunque hablo fuerte, ya, gracias. Cauceo, si me puedes apoyar apagando los micrófonos, te lo voy a agradecer para que hagamos esta plática más fluida, ¿no? Que bueno, que es parte de lo que es hoy por hoy estos programas. Bueno, ¿cuántos accidentes no han pasado, no? Hemos tenido la oportunidad que nos mandan distintos videos, por eso hay que tener cuidado y hay que tener en su caso los micrófonos apagados. Ok, la valoración aduanera. Antes de empezar con el tema de lleno de valoración aduanera, todos mis cursos, con quien he tenido alguna oportunidad de compartir, recordará que siempre los empiezo igual y va a haber quien me diga, oye Jessica, ya me lo sé de memoria, ¿y qué creen? Pues lo voy a seguir compartiendo igual, porque la realidad es que el comercio exterior parte de esto, de estas dos primeras láminas que les voy a platicar, dos, tres, igual hasta la cuarta. Y cuando nosotros logramos entender al comercio exterior de esta manera, créanmelo que la aplicación de la norma se nos facilita y logramos entender, logramos aterrizar la norma aduanera, que como ustedes saben, la normatividad en esta materia a veces es un poco complicada, un poco rebuscada, ¿no? Si leemos, por ejemplo, se me ocurre pensar en las reglas generales, de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que son las mismas que contiene el sistema armonizado. Si yo empiezo y leo la regla general 3A a partir del sin embargo, no sé si recuerdan cuando una mercancía pudiera clasificarse en un principio en dos o más partidas, se clasificará en la partida que la describa de manera más específica, ¿no? Y empezamos con el sin embargo, y es una redacción maravillosa, ¿no? Y así nos encontramos muchísimas redacciones. Entonces yo creo que a partir de esto que les quiero compartir el día de hoy, nos queda clara, un poquito más claro la identificación de lo que es y lo que regula claramente el comercio exterior y obviamente la materia que nos ocupa hoy, que es la materia de valoración aduanera. Entonces, hay infinidad de definiciones. Yo me voy a quedar ni siquiera con esta completa. Yo me quedo nada más con estos dos primeros renglones en el que digo que el comercio exterior es el intercambio de mercancías. Nada más veo y marco mercancías porque la definición me dice o de servicios entre dos o más países o regiones. Me quedo únicamente con las mercancías. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la parte del comercio exterior también contempla los servicios. A nosotros los aduaneros solamente nos preocupan las mercancías. Mercancías que deberán de cumplir con dos características principales, y esta es que sean tangibles y transportables. Jessica, ¿qué es que sean tangibles? Fíjate, que las puedas tocar. Esta es una mercancía tangible, sí, entonces podría ser objeto de comercio exterior, pero también necesita ser transportable. Ahí voy primero en el ejemplo clásico de un intangible. Si yo compro un software vía electrónica y me lo mandan vía electrónica, yo les preguntaría, ¿esa mercancía es tangible? Intangible. Intangible. Y te preguntaría, Eduardo, gracias por contestar, ¿esa mercancía va a estar sujeta o va a pagar, voy a pensar, voy a aterrizarlo mucho más así, ¿va a pagar impuesto general de importación? ¿Sí o no? No. No va a pagar. No va a pagar impuesto general de importación. ¿Por qué? Porque no pasa por la aduana, porque es un intangible. Alguien me dirá, oye, pero es deducible para efectos de ISR. Yo les digo, señores, el comercio exterior está normado por distintas leyes, sí, pero solamente una partecita. Yo hablaría que los principales o los tres pilares principales en materia aduanera son ley aduanera, ley de comercio exterior y la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Y de ahí tenemos ley del ISR, ley del IVA, decretos, o sea, infinidad de publicaciones
pero tendría yo que ir a ver a la ley del ISR, a la ley del IVA, en las especificaciones, pero no tendría yo que voltear a la ley aduanera, a la ley de comercio exterior, ni a la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. ¿Por qué? Porque no es tangible, ni tampoco es transportable. Por ejemplo, en México esta pared que tengo aquí atrás, ¿sí? ¿Es tangible? Sí, es tangible, pero no es transportable. Para que fuera transportable, ¿qué tendría yo que hacer? Sacar un cincel y ponerme el pedazo de piedra, y en ese momento sería una mercancía tangible y transportable. ¿Y a qué voy? Si una mercancía cumple con estos dos requisitos que acabo de mencionar, es decir, que sea tangible y transportable, señores, puede ser objeto de comercio exterior, puede ser objeto de comercio internacional. Sí, aquí Nixon me contesta que los servicios y el software son intangibles, entonces no están regulados por la materia. ¿Y qué creen? Tampoco por la valoración aduanera. Es decir, únicamente vamos a determinar el valor en aduana en el caso de importación y el valor comercial en el caso de exportación para mercancías tangibles y transportables. Y les digo yo, si cumple con estos dos requisitos, entonces puede ser una mercancía objeto de comercio exterior. Yo les preguntaría, ¿una migajita de pan es tangible y transportable? Eduardo, ¿me estás pidiendo la palabra? Adelante. Sí, nada más referente al software, ¿no pagan derechos de autor? Eso es otra cosa, ¿sí? Es justamente lo que pasa en esta materia. Empiezo a jalar derechos de autor, empiezo a jalar ISR, empiezo a jalar IVA, empiezo a jalar las distintas materias, ¿y qué crees? Ya no puedo determinar dónde está jugando la valoración aduanera. Sí, por eso yo les mencionaba que había tres grandes pilares, es decir, el software no va a pagar impuestos al comercio exterior, el software electrónico, porque ¿qué crees, Eduardo? Si yo ese software lo meto en una USB, en ese momento se convierte tangible y transportable, ¿estamos de acuerdo? Y en ese momento es capaz de traspasar por fronteras, y en ese momento estará sujeto a todas las requisitos y obligaciones en materia aduanera. Y en ese momento tendré yo que determinar un valor en aduana para su importación. Ahorita vamos a ver dónde juega el valor en aduana de las mercancías, ¿ok? Pero si no cumple con estos requisitos, entonces esa mercancía no nos preocupa a nosotros los aduaneros, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Justamente tiene que estar en un dispositivo para que pueda convertirse en mercancía tangible y transportable, ¿ok? Ya casi no se usan los CD-ROOMs o los disquetes, pero también es posible, ¿no? Es posible, ¿no? Pero las USB en algún momento determinado, aquí es donde quiero llegar, independientemente de lo que se use o no se use. Por ejemplo, yo les puedo decir una cosa, una máquina de escribir, ¿se acuerdan? ¿Se usa o ya no se usa? Ya casi no se usa, pero es tangible y transportable. ¿Es objeto de comercio internacional? ¿Es objeto de comercio exterior? Sí. Digan ustedes a su alrededor cuántas mercancías tangibles y transportables tienen. Todas, ¿no? O sea, yo pienso en esto, tengo una liga, tengo un mouse, tengo un pad, y todas las mercancías que tenemos a nuestro alrededor son tangibles y transportables, o muchas de las mercancías que tenemos a nuestro alrededor son tangibles y transportables, y entonces estarán sujetos a cumplir todos los requisitos y obligaciones en materia aduanera, en materia de comercio exterior, ¿ok? Ahora bien, si yo en este momento me encuentro esta mercancía y dice hecha en China, seguro es de procedencia extranjera. ¿Por qué? Porque punto número 1, y quiero que también esta parte quede muy clara, las mercancías no se teletransportan. Ahora bien, si yo tengo esta mercancía de procedencia extranjera, solamente hay de dos: que esté ilegal o esté legal en el país. ¿Cuándo una mercancía está legal en el país? Cuando está en la figura de depósito ante la aduana, es decir,
dentro de un recinto fiscal o dentro de un recinto fiscalizado, o está destinada a algún régimen aduanero a los que se refiere el artículo 91 de la ley aduanera. ¿Sí? Estos 6 regímenes aduaneros. ¿Y quién determina o quién establece el régimen aduanero al que se destinarán las mercancías? Ese es el agente aduanal. ¿Y dónde se asienta el régimen aduanero? En el pedimento. Ese pedimento yo digo que es la radiografía de la operación aduanera. ¿Por qué la radiografía de la operación aduanera, Jessica? Porque si tú te fijas, en el pedimento encontramos todos los datos de la mercancía. ¿Quién le importó? El valor, cuántas, el peso, el exportador, el país de procedencia, el país de origen, el país de destino, el país de aquí que me dicen. En el caso del software esté dentro de una SAB, ante la aduana se valora el USB o el contenido. Y el USB. A ver, es que no es el valor de la USB. Si una USB está virgen, es decir, no tiene ningún contenido, no tiene ningún software, pues solamente será el USB. Pero, híjole, es que ahí tendremos que entrar a otro tema de clasificación también arancelaria y les diría yo, ¿qué es lo tangible y transportable? Es la USB. Ahí Pero entran a ver, los derechos de autor, así de fácil, ¿no? En caso así del de software. fácil. No, exactamente, es el software, ¿no? El del valor. Así de fácil, yo se los voy a poner en otra cosa intangible, para que quede claro. En la marca, ¿sí? Vamos a ver, vamos a suponer una falda. La falda, esa es la mercancía tangible y transportable. Pero no cuesta o no tiene el mismo valor una falda marca CIA que una falda Hugo Boss. Si al final del día los dos son mercancías, el valor es distinto. ¿Estamos de acuerdo? Y justo es a donde quiero llegar cuando hablo de una operación aduanera. Yo les dije que el pedimento es la radiografía de la operación aduanera. Y señores, ¿qué es una operación aduanera? Una operación aduanera es esto. Yo la grafico en forma circular porque ninguna es igual, pero es una operación aduanera. Es una operación compuesta de distintas piezas. Yo les digo que la grafico de manera redonda. ¿Por qué? Porque está hecha de distintas piezas que al final me van a hacer una operación aduanera. Y para que yo pueda entender y aplicar de manera correcta el comercio exterior, yo necesito aprender cada una de las piezas por separado. Es decir, hoy mi tema es valoración aduanera. Si bien es cierto, las mercancías que estén dentro de una operación aduanera van a tener que utilizar un valor en aduana, pues también hay otros elementos que van a jugar, como sería la clasificación arancelaria, los regímenes aduaneros, los incoterms, las contribuciones, en su caso las infracciones y sanciones, los trámites aduanales y todos los temas que se les pueda ocurrir. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Hoy, señores, vamos a hablar únicamente de valores que van a tener ¿quiénes? Las mercancías tangibles y transportables. ¿Y qué me dice el artículo 7º del GATT y el título 3º, capítulo 3º de la ley aduanera? Justamente me dice cómo voy a valorar estas mercancías objeto de comercio exterior. Me da las reglas para valorar estas mercancías, me da los principios de valoración aduanera. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer, señores, hoy? El día de hoy me voy a preocupar únicamente por la valoración de las mercancías. Ahora, tratando de, y vuelvo, ¿no? Y trato de aterrizar. ¿Y dónde está el valor, Jessica? ¿Qué es el valor? Hay gente que ya tiene mucha experiencia en esta materia. Ya vemos algunos que no tenemos quizá tanta experiencia. Y entonces, ¿qué decimos? Oye, Jessica, ¿qué es el valor o dónde juega realmente? O a mí me han dicho que es muy importante, o a mí me han dicho que juega para los impuestos, pero ¿dónde juega realmente? Ok, justamente los elementos de los impuestos, bueno, vamos a decir que tenemos únicamente 2 impuestos al comercio exterior, que son el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Hay otras
contribuciones, es decir, hay otros impuestos, derechos y aprovechamientos que se causan por la operación de comercio exterior, pero cuando la ley me hable de impuesto al comercio exterior, únicamente se va a referir a ley del impuesto general de importación y a ley del impuesto general de exportación. Ahora bien, los elementos de todos los impuestos son objeto, sujeto, base y tasa o tarifa. El objeto es el por qué se cobra este impuesto. Ok, en el caso del impuesto general de importación, el objeto es la introducción de mercancía al país. En el caso del impuesto general de exportación es la extracción de mercancía al país. Los sujetos, tenemos sujetos activos y sujetos pasivos. El sujeto activo es el que recauda y el sujeto pasivo es el que paga, ¿no? Es el que entera, en este caso, el impuesto general de importación. ¿Ok? Que sería el importador y en el caso del impuesto general de exportación sería el exportador. Y la base, oye Jessica, ¿qué es la base? Ok, la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana. ¿Y qué es la base? Es el monto, la cantidad sobre la cual vamos a calcular el impuesto, vamos a determinar el impuesto. Y entonces la base del impuesto general de importación es el valor en aduana y la base del impuesto general de exportación es el valor comercial. ¿Ok? Y el valor en aduana es el que tiene una metodología para determinarla. Y no solamente existe un método, sino existen muchos métodos para determinar el valor en aduana. Y es la que se llevará la mayor parte de nuestro estudio en el día de hoy. Que bueno, que realmente lo quiero hacer muy rápido como una plática para que no nos tardamos. Yo les digo, de este curso podemos sacar un diplomado porque, como les digo, es un tema sumamente técnico. Hay muchísimas cosas que valorar al respecto y muchas cosas que analizar. Y hoy por hoy yo creo que hay que empezar a preocuparnos por la valoración aduanera. Estamos en el compliance, que no es otra cosa más que el cumplimiento de la norma. La autoridad aduanera va a empezar a valorar, a revisar, a auditar la determinación del valor en aduana, porque recordemos que es la base del impuesto, de la base gravable del impuesto general de importación. ¿Y qué es la base? Es el monto sobre el cual vamos a calcular los impuestos. Y ustedes díganme, ¿es lo mismo el 20% de 10 que el 20% de 100,000? En cantidad líquida no es lo mismo. Y entonces, ¿en qué podríamos incurrir si yo hago una incorrecta determinación de valor? ¿En qué podríamos incurrir? Podríamos incurrir en una omisión de contribuciones. Puede ser hasta un PAMA, ¿no? Es correcto, claro, dependiendo de las contribuciones omitidas, ¿no? Claro. Pero bueno, eso solamente quizá es en el despacho, Eduardo, pero esto tiene mucho más trascendencia. Si la autoridad te revisa en glosa o te revisa en visitas domiciliarias, esto tendrá, en su caso, mucho más trascendencia, porque lo vamos a ver que hoy por hoy la manifestación de valor y el día que entre en vigor la regla 151 de carácter general, regla general de comercio exterior para el 2020 y que entre en vigor el artículo 81 del reglamento, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que transmitirlo. Hoy por hoy tenemos la obligación de tenerlos. Hoy por hoy, si me llega una visita en la que me cuestionan la valoración de mis mercancías, yo tengo que proporcionar a la autoridad y decir cuáles son los elementos que utilicé para decir este es el valor en aduana de la mercancía, esta es la base, esta es la cantidad sobre la cual calculé los impuestos y entonces, ¿qué crees? Los calculé de una manera correcta y no omití contribuciones, ¿ok? Otro elemento de los impuestos es la tasa o tarifa. En materia aduanera tenemos 3 tasas. En materia de impuesto general de importación y en materia de impuesto general de importación tenemos 3 tipos de tasas, que sería la tasa ad valorem, específica y mixta. Y la mixta. Y la mixta, exactamente. ¿Qué es esto de ad valorem? Si no rayan la pantalla, se los voy a agradecer para que no jueguen ni aparezcan taches en la presentación y en algún momento determinado podamos interpretar que era un tache de la presentación, ¿no? O sea, ¿yo puedo rayar la presentación aquí? Ad valorem, ¿perdón? ¿Yo puedo rayar su presentación aquí? Sí, tú la puedes rayar. Entonces, favor de no rayarla, por favor, ¿no? Sí, no se preocupen, ¿no? A ver, ahora, entonces, les comento. La clasificación arancelaria. El arancel ad valorem es un porcentaje sobre el valor. ¿Qué valor? Pues el valor en aduana.
y en el caso de exportación es un porcentaje sobre el valor comercial. Arancel específico es una unidad monetaria sobre una unidad de medida. Es decir, hay mercancías que están sujetas a determinados dólares por kilolitra pieza par. Y el mixto, existen mercancías que pagan un arancel ad valorem y un arancel específico. ¿Y de qué va a depender, Jessica? Yo sé, y lo voy a hacer con el IVA para tratarlo de explicar de una manera muy sencilla, yo sé que la tasa de IVA es del 16%, pero la tasa de ad valorem en materia de impuesto general de importación, o en su caso, impuesto general de exportación, pues va a depender directamente de la fracción arancelaria de la mercancía. ¿Ok? Entonces, de conformidad con la fracción arancelaria es como se va a determinar esta tasa ad valorem específica o mixta. Ok, ahora, existen distintos métodos para valorar estas mercancías. Muchos estamos casados o creemos que únicamente existe un método, que es el método rey, ¿no? El método que más utilizamos en nuestras transacciones internacionales, en nuestras operaciones, que es justamente el método de valor de transacción. Este método de valor de transacción se determina de conformidad con el artículo 64 de la ley aduanera, pero también existen otros métodos, como son el método de valor de transacción de mercancías idénticas, el método de valor en transacción de mercancías similares, el método del precio unitario de venta y el método de valor reconstruido, o el método que yo le digo del último recurso, o el método a que se refiere el artículo 78 de la ley aduanera. Entonces, ¿qué me tengo que llevar el día de hoy, señores? Si alguien me dice que si el valor en aduana de la mercancía es igual al valor de transacción, yo debo de decir sí, pero no. Porque, ¿qué crees? Porque valor en aduana es igual a valor de transacción. Valor en aduana es igual a valor de transacción de mercancías idénticas. Valor de transacción es igual a valor de transacción de mercancías similares. Valor en aduana es igual a precio unitario de venta. Sí queda claro todos estos métodos y lo vemos reflejado en la radiografía del pedimento, en la que me dice que de acuerdo a un número, si es 1, 2, 3, 4, 5 o 6, en este orden, valor de transacción será 1, mercancías idénticas 2, similares 3, 4, 5, y el método del último recurso, o el método a que se refiere el artículo 78 de la ley aduanera, que es, vuelvo a empezar, pero con criterios más flexibles, ¿no? En algún momento determinado, yo creo que si asentamos en un pedimento el método de valor de transacción 6, tendríamos que saber cuál fue el método alternativo que utilizamos. Es decir, utilizo último recurso con, porque si en algún momento determinado la autoridad me cuestiona, yo tengo que identificar cuáles fueron las razones en las que yo utilizo criterios de mayor flexibilidad para irme a último recurso con valor de transacción, mercancías idénticas, similares, precio unitario de venta, valor reconstruido. Y bueno, ahí también, dependiendo de los datos objetivos y cuantificables de los que disponga, es conforme voy a poder en algún momento determinado establecer otro método. Entonces, ahora bien, de conformidad con el artículo 64, ¿se acuerdan que es el primer método que voy a utilizar? Y es justamente el que hoy va a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo. Los otros métodos, pues solamente los vamos a enunciar. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es una plática y pues necesitaríamos pues por lo menos yo creo unas 8 horas, ¿no? 8 horas o 10 horas para poder llegar en su momento determinado hasta hacer algún tipo de ejercicio. ¿Sí? Adelante. Doctora, disculpe que le interrumpa. En caso de que yo quiera conocer un poquito más de este tema, ¿me puedo contactar con usted para que me ayude a explicarlo? Claro que sí, con muchísimo gusto. Es un tema muy interesante. De hecho, fíjate, Caduceo, que estoy pensando porque he estado preguntando en redes qué temas son de gran trascendencia. Justamente, bueno, te ha de haber arrojado, ¿no? Este tema de valor en aduana y así como de clasificación arancelaria que los he estado posponiendo, pero ya lo voy a hacer, lo voy a sacar y los voy a invitar a un diplomado que quiero sacar tanto de clasificación arancelaria como de valoración aduanera. Híjoles, son temas tan interesantes y tan delicados que a veces creo que no les damos la importancia. Sí, si nosotros pensamos, ¿de quién es la obligación de determinar el valor en aduana de las mercancías? ¿Qué me contestarían ustedes?
El agente aduanal, el importador, ¿quién? El importador. Notario, apoderado. Exactamente, pero el agente aduanal no. El agente aduanal no, y lo vamos a ver. Lo que pasa es que hoy nuestros sistemas de pedimentación lo arrojan. Bueno, más tarde les voy a platicar, sí, pero esto es responsabilidad del importador. Y es una chamba que se ha comprado el agente aduanal, pero créanme lo que ponen en riesgo al importador, porque ustedes no saben realmente qué se considera en su momento incrementable. Y regreso al artículo 64 de la ley aduanera, en el que me dice que la base gravable del impuesto general de importación es, en un principio, el valor en aduana, que se determinará de conformidad con el valor de transacción o de los otros métodos a que se refiere el artículo 71 de la ley aduanera. ¿Ok? Pero yo me quedo en el estudio del método de valor de transacción y les digo entonces que para que yo pueda utilizar valor de transacción, les voy a decir, estos distintos métodos que acabamos de enunciar en las láminas anteriores se aplican en orden sucesivo y por exclusión. Esto que es hasta que no agoto uno, es decir, no existe la imposibilidad de utilizar ese método como método de valoración, no puedo utilizar el siguiente. Ahora, para que yo pueda utilizar como método de valoración el método de valor de transacción, la primera condición es que se trate de una compraventa. Entonces, si no se trata de una compraventa, yo no puedo utilizar como método de valoración valor de transacción. ¿Sí? ¿Qué no es compraventa? No es compraventa donación, no es compraventa el leasing, lo que nosotros conocemos como leasing, no es compraventa los regalos, no es compraventa mercancía en consignación, no es compraventa. ¿Y qué pasa si no hay compraventa? Tengo que valorar mis mercancías con otro método que no sea valor de transacción. ¿Ok? La siguiente característica, la siguiente condición, perdón, es que exista una venta de exportación a territorio nacional. Es decir, que la mercancía se pretenda introducir a territorio nacional. Y por último, que se cumplan todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 de la ley aduanera. Con esas tres son con las que yo debo de determinar si puedo o estoy en la posibilidad de utilizar o no valor de transacción. Y tienen que ser estas tres condiciones de manera simultánea, por lo que yo les digo, si no hay compraventa, quedo fuera inmediatamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se deben de cumplir? De conformidad con el artículo 67 de la ley aduanera, que no exista ninguna restricción a la venta, que no exista ninguna contraprestación cuyo valor no pueda determinarse, que no exista reversión, a menos que se pueda hacer el ajuste a que se refiere al artículo 65 de la ley aduanera, y que no exista vinculación que afecte al precio, porque eso es algo bien importante. ¿Puede haber vinculación entre quién? Entre comprador y vendedor, es decir, entre importador y exportador, sí puede haber vinculación. Lo que no se vale es que la vinculación y afecte al precio. ¿Cómo sé que la vinculación afecta al precio? Apúntense por ahí. Casos de vinculación, artículo 68, sí se vale, artículo 68 de la ley aduanera, sí se vale la vinculación. Lo que no se vale es que afecte al precio. Oye, Jessica, ¿y cómo sé que la vinculación no afecta al precio? Artículo 69 de la ley aduanera y artículo 70. Al demostrar que la vinculación no afecta al precio, entonces vas a poder utilizar como método de valoración valor de transacción. Y si no, ¿qué hago? Ya no la valoro, ya no pago impuestos. No. Tienes forzosamente que pagar. Acuérdense que estamos sujetos al pago de los impuestos cualquier persona que introduzca mercancía a territorio nacional, así sea para la beneficencia pública. ¿Sí queda claro? A menos que se encuentre dentro de las mercancías exentas, pero estarán exentas del impuesto, ¿sí? ¿Y eso dónde lo veo? Artículo 61 de la ley aduanera, mercancías exentas de impuesto general de importación, ¿ok? Pero bueno, eso es independiente de que tengan que tener un valor. ¿Sí queda claro? La valoración aduanera se debe de dar y se debe de determinar cuál es el método que voy a utilizar. Son estos 6 métodos que ya enunciamos anteriormente, ¿ok? Ahora bien, me dice el mismo artículo 64 de la ley aduanera, el valor de transacción es igual al precio pagado o por pagar más los ajustes incrementables a que se refiere el artículo 65 de la ley aduanera. Y yo les digo y les comparto, sí, en este diplomado hacemos todo un formulario de cada uno porque, bueno,
¿qué pretendo que hagamos? Que vayamos de la mano con valoración aduanera y cálculo de contribuciones, ¿no? Y yo les digo, todo lo podemos hacer a través de una fórmula. Y les compartiría yo esta fórmula, ¿no? Si yo tuviera que hacer una fórmula para determinar el valor en aduana de las mercancías y así sustituir y tener todos los datos, yo les diría que la base gravable del impuesto general de importación es igual al valor en aduana y que el valor en aduana es igual al precio pagado o por pagar más los ajustes incrementables a que se refiere el artículo 65 de la ley aduanera. Esa sería mi fórmula para determinar el valor en aduana de las mercancías mediante el método de valor de transacción. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el precio pagado por pagar? El que se pague o se vaya a pagar por las mercancías, ¿sí? No debo de entender nada más el precio que ya se pagó. Estamos de acuerdo que las transacciones internacionales también pueden ser a crédito. Entonces, sería el valor, lo que realmente me cuesta la mercancía. Ahora, ¿cuáles son los incrementables? Me tengo que voltear a ver el artículo 65 de la ley aduanera y recordar que tiene 4 fracciones. Yo no sé por qué nos quedamos en una sola fracción o creemos que la trascendencia de valoración aduanera muchas veces, o nos preocupa mucho esa primera fracción y ese inciso D, que ahorita lo vamos a platicar de la ley aduanera, y justamente son los datos que quizá en algún momento determinado no tenga el agente aduanal, quien es el que se encarga. A ver, ¿cuál es la práctica normal? El sistema de pedimentación me avienta una manifestación de valor, ¿estamos de acuerdo? Esa manifestación la llevo a firmar al importador y luego me las regreso. ¿Y el importador qué hace? ¿Saben los datos que ahí se asentaron o solamente están empatados con el pedimento? Hay que tener, híjole, muchísimo cuidado cuáles son las prácticas de la autoridad hoy por hoy. Recurren al artículo 200 del reglamento, de la ley aduanera, en el que los dejamos sin elementos para determinar el valor en aduana y me cobran 62,000 pesos por cada uno de los pedimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay elementos. Ahorita vamos a ver, el último párrafo del 65 me dice sobre la base de datos objetivos y cuantificables. Pero ahora, la fracción primera, se las trato de traducir y de compartir de una manera muy simple. Ok, fracción primera. Se tendrán que incrementar. ¿Qué es incrementar, señores? Pues sumar. ¿Sumar a quién? Al precio pagado o por pagar los siguientes gastos. Siempre que fracción primera no estén incluidos en el precio pagado o por pagar y corran a cuenta del importador. A mí alguna vez me han dicho, oye, Jessica, ¿y qué entiendes por qué corran? Ah, pues que se paguen, ¿sí? No es que vayan tras de los precios, no es que corran, sino que los pague el importador. ¿Y hay manera de comprobar que los pagó el importador? Pues claro, en su contabilidad. Ahí podemos determinar precisamente si lo pagó o no lo pagó el importador. Y es por eso que tengo que tener el área o el Departamento de Comercio Exterior tiene que tener una comunicación muy estrecha con el área de finanzas, con el área de compras en su caso. ¿Por qué? Porque si no, justamente ahí se nos pueden ir los incrementables y justamente ahí podemos estar omitiendo contribuciones y dependiendo de, yo digo, ¿no? Dependiendo del sapo, pues será la pedrada. ¿Y qué pasa? Pues pueden llevar a pérdidas económicas, híjole, pues muy graves, bueno, y a litigios, y a litigios que, bueno, que como sabemos, siempre podemos defendernos y bueno, y salir exitosos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, siempre que no estén incluidos en el precio pagado por pagar y los pague el importador. Las comisiones de venta y los gastos de corretaje. Sí, la fracción primera, inciso A, insisto, no estoy aquí en este momento poniendo la ley. Si tienen alguna duda, la fracción primera, inciso A, te va a decir las comisiones y gastos de corretaje, excepto las comisiones de compra. Entonces, ¿cuáles son las únicas 2 comisiones que existen? Las de venta y las de compra. Entonces, únicamente se incrementarán las comisiones de venta y me dice ahí también, y los gastos de corretaje. Oye, Jessica, ¿y ese término qué son gastos de corretaje? Yo les digo, en México,
Claro, claro. Me pregunta Edwin, ¿en el primer método también se acepta el precio que se va a pagar a crédito? Claro. Claro, por eso te dice, el precio pagado o por pagar, el precio que tú vayas a pagar por las mercancías. No hay ningún problema, pero es un precio que va a estar definido en un dato objetivo y cuantificable que yo pensaría que es una factura CFDI, bueno, que en el extranjero no hay CFDI, pero bueno, sería el documento equivalente, ¿no? Pero bueno, así lo tenemos en la Doctora, una pregunta. Entonces, dice siempre que no estén incluidos en el precio. ¿Cómo sé que no está incluido en el precio algún lo tendrías tú que tener o lo tendrías tú que determinar en algún momento con el Incoterm aplicable. Aquí es donde está la vinculación, pero el Incoterm solamente se va a ir a la fracción D, que es la de fletes, seguros y gastos inherentes al transporte. ¿Cómo sé que no está incluida en el precio pagado por pagar una comisión de venta? Yo, agente aduanal, no lo sabes. ¿Quién sí lo sabe? El importador. ¿Qué crees? También a veces está en la factura, no se incluye en el precio total, pero sí está marcado como tal en la factura en algún si está en la factura, es una maravilla, que esté la comisión o que esté el gasto de corretaje. ¿Qué es el gasto de corretaje? Pues yo digo, en Estados Unidos les llaman brokers, en México les llamamos coyotes, ¿no? No sé por qué. Al final del día no es otra cosa que un intermediario. Tú que compras, tú que vendes, y por eso yo me llevo un dinero, ¿sí? Me llevo un pago. Pues es que no se llama comisión, sino se llama gasto de corretaje. Hay diferencia en el concepto de comisión de venta, comisión de compra y gasto de corretaje. Comisión de venta es un dinero que se le paga a alguien que contrata el vendedor, al de la compra lo contrata el comprador, y el de corretaje es un intermediario que vendes, que compras y ahí los tengo, ¿ok? Pero, bueno, okay. Después dice, los envases que se clasifiquen junto con la mercancía. ¿Sí? Los envases que se clasifiquen junto con la mercancía, ahí tendríamos que voltear a ver a la regla 5A de las reglas generales de la ley de los, bueno, de la fracción primera, del artículo 2 de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, en la que dice que si es un envase de los normalmente utilizados, se van a clasificar junto con la mercancía. Si no están incluidos en el precio pagado o por pagar, deben de incrementarse. Inciso C, de la fracción primera, los embalajes, tanto por concepto de materiales como de mano de obra. E inciso D, que es el que podríamos en algún momento determinado casar con los Incoterms. Señores, nos preocupan mucho los Incoterms, sí nos deben de preocupar. Hoy por hoy, con el cumplimiento de la norma, yo les digo que la tendencia viene a 0 errores. Hay que ver la materia aduanera de manera integral, y aprovechando el comercial, aprovechando que los tengo aquí, tengo un curso que lo pueden tomar en línea en el momento en que quieran. Es un curso con costo, pero es un curso que se llama El comercio exterior desde una perspectiva logística, comercial y aduanera. Es un curso en el que planteamos en más o menos 2 horas y media, 3 horas, en el que planteamos pues precisamente cómo debemos de ver el comercio exterior y estos puntos de vinculación que existen en la parte logística, en la parte comercial y además en la parte aduanera, porque a veces nos preocupa solamente la parte aduanera. ¿Y qué creen? No podemos ver profesionales de comercio exterior, asesores, agentes aduanales, importadores, exportadores, cualquier persona que se quiera meter en esta materia. Leslie, tiene un costo de 500 pesos, es un costo de muy buen precio. Además, planeamos una sesión de preguntas y respuestas, pero lo pueden ver en la página, ¿no? Para que continuemos. Yo con mucho gusto los invito, ¿no? Pero bueno, los gastos inherentes al transporte, que es donde les digo que a veces nos quedamos. Gastos inherentes al transporte, ¿sí? Fletes, seguros, maniobras de carga y de descarga, también las voy a tener que incrementar. Y yo les decía, se preocupan mucho por los Incoterms. Híjole, señores, yo creo que hay que preocuparnos muchísimo por la valoración aduanera y ver justamente
de acuerdo a la transacción o al convenio que se llegue entre comprador y vendedor. Eso lo pueden ver en el curso este que les digo, que es bien interesante y es un curso que yo diría que lo tendríamos que tomar todos, pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hoy por hoy así tenemos que ver el comercio exterior para cumplir. Vienen muchas normas de cumplimiento que no podemos dejar de observar. Y, ok, pero yo les digo, estos gastos inherentes al transporte, ¿hasta dónde se deben de cortar? Estos gastos inherentes al transporte se deben de cortar hasta que se dé el momento a que se refiere el artículo 56, fracción primera de la ley aduanera. Algunos dicen el momento de entrada, algunos dicen el momento de causación. Yo les digo el momento a que se refiere el artículo 56, fracción primera de la ley aduanera, que me dice bases gravables, tipos de cambio de moneda, regulaciones y restricciones no arancelarias, etcétera, etcétera, serán las que rijan en las siguientes fechas. Inciso A, la de fondeo, amarre y atraque. Yo pienso y veo que mis mercancías solamente pueden entrar por mar, por tierra o por aire. Y ahí está justamente hasta dónde tengo que cortar los gastos inherentes al transporte. Jessica, ¿y eso para qué me sirve? ¿Por qué? Porque entre más le eches a tu base gravable, ¿qué creen que va a pasar? Más gorda va a estar, insisto, no es lo mismo el 20% de 10 que el 20% de 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué queremos hacer? Pagar las contribuciones al comercio exterior de una manera apegada a los principios o a lo que establece el título tercero, capítulo tercero de la ley aduanera. Entonces, tengo la obligación de incrementar hasta 56, fracción primera. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Fracción segunda, híjole, esta es una chulada de redacción. Es una chulada de redacción. Y te dice la fracción segunda del 65, el valor debidamente repartido de los bienes suministrados gratuitamente o a precio reducido y que no estén incluidos en el precio pagado por pagar. Y te dice la fracción segunda completa, que le suministre de manera directa o indirecta el importador al exportador. También lo vemos. En materia aduanera, yo hablo de importador y exportador. ¿Estamos de acuerdo? En materia comercial y en materia de Incoterms, hablo de compradores y vendedores. ¿Quién es el comprador para efectos comerciales? Perdón, para efectos aduaneros. Para efectos aduaneros, el comprador es el importador y el exportador es el vendedor. También es bien importante ubicarlos porque, híjole, también me facilita muchísimo el entendimiento y la aplicación correcta de la normatividad aduanera. Pero bueno, esto se los explico como si tuviéramos 6 años. Es todo lo que le proporcione el importador al exportador, es decir, el comprador al vendedor de manera gratuita o a precio reducido y que no esté incluido en el precio pagado por pagar. Se los voy a explicar de una manera súper sencilla. Yo voy a comprar, ¿se acuerdan de las faldas? De las faldas que hablamos al principio. Yo voy a comprar faldas en China. Esa es mi mercancía tangible y transportable, que ahí es donde me las van a hacer. ¿Cuál es la mercancía que va a soportar mi pedimento? Pues faldas. ¿Cuál va a ser la clasificación? Las de faldas. ¿Cuál va a ser el valor? Pues lo que me cobre en un principio el chino. El precio pagado o por pagar, ¿están de acuerdo conmigo? Que va a ser lo que me cobre el proveedor chino por haber hecho las faldas. Es decir, la tela, los hilos, la manufactura, los gastos indirectos de fabricación, más su porcentaje razonable de utilidad. Ese será el precio pagado o por pagar. Pero fíjense que yo soy un importador que quiere que esa falda tenga un diseño especial. Y entonces contrato a un italiano para que me haga un diseño. Y le pido al italiano que le envíe, yo voy a pagar el diseño al italiano, yo señor importador. Le digo al italiano que le envíe el diseño de la falda a mi productor chino para que me haga las faldas de acuerdo a ese diseño. Y entonces, el valor realmente de la falda son
los hilos y las telas más el costo del diseño. Y el costo del diseño lo debo de incrementar. ¿Sí queda clara esta parte? ¿Por qué? Porque los principios de valoración aduanera es que se paguen impuestos sobre valores reales. Es decir, que las bases gravables se hagan por valores reales. Y entonces, si el importador le suministra gratuitamente o a precios reducidos al exportador insumos, ¿qué tengo? Materiales, piezas, elementos, partes, incluidos artículos análogos, materiales auxiliares, consumibles o tecnología, como lo acabo de yo de comentar, que sería el caso del diseño, en ese momento el diseño debe de incrementarse al precio pagado por pagar y así puedo obtener mi valor real a través de una valoración de un valor en aduana determinado con el método de valor de transacción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, la fracción cuarta, por aquí tengo algunos comentarios o preguntas, pero no puedo agarrar el chat. Aquí dice, solo se incrementa si el diseño es extranjero. No, imagínate que es una diseñadora mexicana, yo se la voy a enviar directamente al exportador. Acuérdate que la fracción segunda dice de manera directa o indirecta, yo se la mando al exportador y van a decir, oye, ¿lo pagué en México? Sí, lo pagaste en México, pero es un diseño para una mercancía que vas a incrementar. Y de acuerdo al artículo 65, fracción segunda de la ley aduanera, lo que le suministre el importador gratuitamente o a precio reducido al exportador, que no esté incluido en el precio pagado por pagar, tu precio pagado por pagar solamente es por la falda. Pero para que la falda tenga esas características, tuvo que haber utilizado un diseño mexicano que yo al importador se lo envié. Tengo la obligación de incrementar el valor del diseño. Tengo otra, cuando desglosan el flete y el seguro e incluso te señalan primero el Incoterm FOB y se especifica el precio de las mercancías y te indica Incoterm SID y es la suma del valor FOB más el flete y el seguro, la pregunta es ¿cómo debo declarar en mi pedimento el flete y el seguro que se encuentra desglosado en mi factura? ¿Debo declararlo como concepto de incrementable o debo declararlo como parte del precio incluido? ¿Ok? ¿Qué vas a tener que hacer ahí? Pues vas a tener que hacer el match. Supongamos, vas a declarar FOB, entonces tendrías tú que incrementar el valor del precio y del seguro. Vas a incrementar, vas a declarar SID, pues entonces ya se supone que lo incluyes, pero tendría que ser el valor total. ¿Sí me explico? La factura te lo desglosa. Entonces, ¿qué podrías hacer? Un FOB más un flete más un seguro como incrementables. ¿Ok? Ahí es justamente donde está hacer el casar el Incoterm, ¿con qué? Con los incrementables, no al revés. Es correcto, es correcto. ¿Sí me explico? O sea, le tenemos que dar la importancia a qué creen, a la valoración aduanera. Lo que sí no podrías hacer, porque a todas luces te va a brincar, es un FOB y en el campo de fletes 0 y en el campo de seguros 0. ¿Por qué, señores? Porque la mercancía no se teletransporta. ¿Sí? Ahí la autoridad podría llegar a cuestionarme y le tendría yo que decir por qué no estoy incrementando si se supone que mi precio de compraventa no incluye ni fletes ni seguros. Es bien interesante ese análisis, ¿eh? Es sumamente interesante y pues vienen cosas importantes en cuestiones de revisiones por parte de las autoridades. No podemos dejar ni un cabo suelto, señores importadores. Tenemos toda nuestra contabilidad, tenemos todos nuestros registros contables, todas las transferencias. Si yo estoy pagando algo en el extranjero y es un molde, es un diseño o es algo que le estoy suministrando y que va a servir para mi mercancía, entonces tendría yo en su momento que incrementarla. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Ok? Dice, llega una mercancía por partes y determina en el país y se termina en el país, se suma en el valor en aduana, no. Híjole, eso también está buenísimo, ¿no? Las mercancías no tienen futuro ni tienen pasado. Las mercancías se valoran, se clasifican, etcétera, etcétera, en esta radiografía del pedimento como se presentan ante la aduana. ¿Sí? También no es que les quiera yo vender mi curso, pero me dejan, todas las preguntas me llevan ahí, uno de los cursos, ¿no?
eh, eh, y eso lo vemos, las mercancías no tienen futuro ni tienen pasado. Y es más, por ejemplo, yo importo una máquina y ya la importé y es la máquina tangible y transportable y así la clasifiqué, es como se presenta ante la aduana. Y después voy a contratar a unos diseñadores alemanes que me la van a venir a armar. Oye, Jessica, ¿incremento ese armado? Claro que no. Claro que no, artículo 66 de la ley aduanera. ¿Qué voy a hacer, señores? Hoy en la noche que no tengan nada que hacer, voy a leer el artículo 65 de la ley aduanera y también voy a leer el 66, porque puede ser que ahí me tenga yo la respuesta qué debo y qué no debo incrementar. Y si yo volteo a ver la manifestación de valor, me incluye las dos opciones. Tengo que tener conocimiento absoluto del artículo 65 y del artículo 66. Señores agentes aduanales, ¿cuál es nuestro compromiso? Tener una entrevista con nuestro cliente, decirle cuál podría ser la trascendencia de que no, oye, pero es que voy a pagar de más, híjole, yo les voy a decir una cosa, también me pegaría en algún momento determinado hasta inutilidad, o sea, inutilidad, hay mucho estudio por hacer en cuanto a la subvaluación. Señores agentes aduanales tienen la obligación de comentarle a su importador cuáles son esos incrementables. No nos quedemos únicamente con fletes y seguros, ¿sí? Ustedes se fijan y ustedes se van al instructivo del llenado de pedimento y vemos ese rubro de otros incrementables. ¿Qué me dice? Otros que no sean del 65, fracción primera, inciso D. Y son todos estos, ¿sí? Yo les digo, las comisiones y gastos de corretaje, lo que habíamos visto, son inciso A, fracción primera, inciso A, inciso B, envases, inciso C, embalajes, inciso D, gastos inherentes al transporte. Me voy a la fracción segunda, de valor debidamente repartido, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Me voy a la fracción tercera, los derechos de licencia que se paguen, pero que tengan que ver con la importación de la mercancía. No es el uso de una licencia ya en territorio nacional, ¿sí? Pero sí para que la mercancía regresamos a la falda. Le voy a pagar al chino, voy a pagarle al chino, el precio pagado por pagar es lo que él me va a cobrar por la tela, los hilos y etcétera, más su porcentaje razonable de utilidad, y le voy a pagar a Hugo Boss una regalía por cada etiqueta que va a tener. Lo quiero aterrizar, ¿no? Para tratar de compartir con ustedes cómo podría yo en algún momento determinado tener que incrementar un derecho de licencia, ¿sí? Que sea como una condición de la venta y que no esté incluido en el precio pagado por pagar. Porque podrán decir, no, normalmente ya viene incluido ese intangible en el precio pagado por pagar, entonces no lo incrementes, ya está, como me lo acabas de decir, incluido en el precio pagado por pagar. Sí queda claro, híjole, es que es bien interesante. Y el concepto de reversión, es el concepto de reversión, ¿sí? Acuérdense que todos estos incrementables son convenios que tienen el importador y el vendedor. ¿Y cómo son esos convenios? Pues como cada una de las partes quiera y como cada una de las partes se ponga de acuerdo. Entonces, si hay una cantidad a revertir, ¿qué es una cantidad a revertir? Es una cantidad que se revierte una vez que se hayan vendido las mercancías y que su origen es o viene de las utilidades. ¿Sí? Es un concepto también muy, muy interesante en esta materia de... Doctora, supongamos que yo voy a importar botellas de agua, ¿no? Y otra empresa extranjera o la misma empresa me vende las etiquetas. ¿Eso se considera como incrementable? A ver, te pregunto, Caduceo. ¿La botella va a entrar con la etiqueta pegada? No. ¿O voy a traer botellas y voy a traer etiquetas? La primera opción. ¿La primera opción? Uh-huh. Ok. Si la trae pegada, entonces tú vas a tener 2 facturas o a lo mejor hasta 3. Vamos a pensar. Una factura por el agua, una factura por la etiqueta, una factura por la tapa, me voy a ir al infinito y más allá, y una factura por la botella.
¿Cuál es la mercancía que vas a clasificar? El contenido, ¿no? El agua. El agua, ¿sí? De conformidad con... También les voy a invitar a mi diplomado de valoración. Excelente, ya tenemos los cursos bien preparados, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya tenemos todo, todo va relacionado. Ok, entonces, la clasificación es el agua. El precio pagado o por pagar va a ser la del agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú en el extranjero contrataste a alguien para que te la embotellara. A alguien para que le pusiera la etiqueta, bueno, y te vendiera la etiqueta, y a alguien para que le pusiera la tapa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, te vendiera la tapa y tienes todo esto. ¿Cuál es el valor real del agua? El líquido más la botella más la etiqueta más la tapa más la comisión más el flete más el seguro más, Correcto, es correcto. hasta dejar a mi mercancía en 56 fracción primera. Oye, Jessica, voy a traerlos en los mismos envíos. Mira, traigo la tapa, es el mismo envío, y aparte traigo las etiquetas, ¿ok? Es el mismo envío. Vienen juntas, ¿ok? Pero aquí, Caduceo, tengo dos mercancías. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Tengo las botellas y tengo las etiquetas. Por lo tanto, en mi pedimento voy a tener dos partidas. Por lo tanto, en mi pedimento voy a tener dos fracciones. Por lo tanto, en mi pedimento voy a tener dos valores, dos países de orígenes, dos regulaciones y restricciones no arancelarias, Entonces tengo que ponerle la etiqueta a la botella para que se considera un producto terminado. No importa, ¿eh? Acuérdate, no tiene futuro ni tiene pasado. Como tú las presentes ante la aduana, es decir, como traspasen la frontera, es como tú las vas a clasificar. Es correcto, así es. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Alguna otra pregunta? Digo, porque yo también me puedo llevar preguntando de aquí a la doctora, ¿no? Pero también anímense a preguntar, ya saben, por chat. Y yo les digo aquí, y algo bien importante, Caduceo, todo esto debe de ser sobre la base de datos objetivos y cuantificables. ¿Sí? Un dato objetivo, yo diría, es un documento que puede ser electrónico, un documento que puede ser digital, y cuantificable, que tenga pesos y centavos, ¿no? Bueno, unidades monetarias. Ese es el único documento objetivo y cuantificable que yo podría tener. Híjole, y también podríamos en algún momento determinado, la autoridad podría decirte que tus registros contables, y entonces tú tendrías que decir por qué sí o por qué no los incrementaste. Tenemos el entendido que todo lo que yo incremente es mi base para determinar los impuestos. El dejar de incrementar, ¿en qué se traduce? En una omisión de contribuciones. ¿Esta parte queda clara? Sí. ¿Qué pasa si yo no determino correctamente mi valoración aduanera? Bueno, si pago de más, ¿qué me va a decir la autoridad? Gracias, muchas gracias. Si se quisiera poner muy rejego, hasta datos inexactos, ¿no? Entonces me pagaste de más, pero te molesto, por así decirlo, ¿no? Sí, pero también se puede, perdón, también se puede declarar devolución de impuestos, ¿no? Ah, bueno, pero eso ya lo harías tú, y lo harías tú, y etcétera, etcétera. No, me estoy yendo al caso así, súper extremo y súper trágico, de la autoridad, y tú le dirías, pues ahora yo voy a pedir la devolución o la compensación, ¿no? Claro. Ok, pero de que ya te molesté. Ah, sí. ¿Ok? Es a lo que voy. Hasta pagando de más, a lo que quiero llegar es, si yo pago de menos, la trascendencia puede ser muy, muy fuerte, ¿sí? Si yo pago de más, la trascendencia podría ser ninguna, porque la autoridad en algún momento determinado me diría gracias, muchas gracias, pero ¿qué crees? Me podría molestar con un dato inexacto. O sea, para donde sea, es molesto. ¿Sí? Gracias por pagarme de más, pero te equivocaste a fin de cuentas, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Exactamente. Entonces, no, esto de la valoración aduanera es un tema súper importante, que no siempre le damos la importancia que tiene, ¿eh? No siempre le damos la importancia que tiene, y créanmelo, que la mayoría de los embargos se debe a su evaluación, ¿verdad? Pues sí, pero a ver, además me podría llegar a pegar hasta en alguna determinación de origen por un valor FOB. Imagínate un diseño. O sea, híjole, hay
tanto que ver, pero acuérdense que para determinar el origen, el valor de contenido regional lo podemos hacer por el método de valor de transacción, que es el valor FOB, o el método del costo neto. Sí me explico. Entonces es bien interesante esto que podríamos, esta trascendencia que podría tener. Acuérdense, son principios internacionales y deben de ser sobre las bases de datos objetivos y cuantificables. Hoy nos estamos quedando en cómo debo yo de valorar correctamente mi mercancía. Pues simplemente voltea a ver el título tercero, capítulo tercero de la ley aduanera y sus acompañantes. ¿Cuáles son sus acompañantes? Reglamento de la ley aduanera, reglas generales de comercio exterior para el 2020, esos son sus acompañantes. ¿Y qué creen? Hoy por hoy tenemos hasta que voltear a ver las reglas generales de comercio exterior para 2018. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a platicar, por la aplicación de la regla 151, que es la valoración aduanera, ¿no? Pero bueno, otros métodos, valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares. El GATT les dice, el artículo 7 del GATT les llama que son métodos comparativos. ¿Por qué? Porque van a comparar el valor. El método inductivo va a inducir el valor. El método inductivo es el método de valor reconstruido en el que voy a reconstruir el valor. El método deductivo voy a deducir el valor, es decir, ahí lo voy a restar. En el método inductivo, le voy a reconstruir el valor. Me voy a ir, por ejemplo, para reconstruir la falda, desde el hilo, mano de obra, hilo, mano de obra, tela, y así le voy a sumar, hasta dejarla en 56 fracción primera. Todos estos valores los tengo que dejar en 56 fracción primera. Yo les digo, hoy en la tarde, en la noche, que no tengan nada que hacer, no dejen de leer el 56 fracción primera. Y siempre lo comento, sirve, señores, para todo. Y les digo a todos los jóvenes y jovencitas, en lugar de tatuarse el infinito, híjole, tatúense el 56 fracción primera. Créanmelo, híjole, les va a resolver la vida el día que nos tatuemos el 56 fracción primera de la ley aduanera. Estúdienlo, compréndanlo, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. No te dice otra cosa, qué tipos de cambio, bases grabables serán las que rijan al momento de entrada, y te marca este momento de entrada, y es cuando tú debes de saber hasta dónde incremento, o en su momento cuando actualizo. Tienes que recargar una vez vencido el plazo, a partir de qué, pues de un mes. Y me explico, híjole, sirve para todo el 56 fracción primera. Úsenlo, tatúenselo y hagan un estudio exhausto de este 56 fracción primera. Es una maravilla. Insisto, sirve para todo. ¿Ok? Pero al final del día, todos estos métodos los tenemos que dejar en 56 fracción primera. En el caso de valor de transacción de mercancías idénticas y valor de transacción de mercancías similares, los tenemos que ajustar, porque si bien es cierto, vamos a utilizar prestado el valor de una mercancía que se haya valorado con valor de transacción, pues esa mercancía utilizó sus propios fletes y sus propios seguros, y la que quiero valorar utilizó los reales. ¿Por qué? Porque están de acuerdo que aunque me la regalen, tuvo que haber llegado por algún medio de transporte. ¿Estamos de acuerdo? Tuvo que haber llegado por algún medio de transporte. Aunque me regalen un medio de transporte, podría yo hacer el ajuste del medio del flete, el seguro, así como de todos los gastos inherentes al transporte. Es el único que se ajusta. Artículo 72 y artículo 73 de la ley aduanera y sus acompañantes. Nunca. Yo ahorita me refiero a puros artículos, porque también otro tip para poder comprender la normatividad aduanera, luego se están peleando con una regla que te dice, de conformidad con el artículo 64 de la ley aduanera, se deberán sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? Ahí están haciendo todas sumas, multiplicaciones, divisiones, caray, y no entendieron o no fueron a leer qué es lo que me decía el artículo 64 de la ley aduanera. Si yo no comprendo, si no tengo el concepto claro de la norma general con mayor jerarquía, que sería la que me establece la ley aduanera, bueno, en su momento me tendría yo que ir hasta la Constitución, pero me estoy aterrizando y estoy llegando a la ley aduanera para decir los acompañantes. Entonces, yo no puedo entender esa norma general. ¿Cómo voy a interpretar de manera correcta y en su momento hasta aplicar una regla general de comercio exterior? Sí me explico con esta parte, sí queda claro. Señores, váyanse siempre ley, reglamento, reglas,
anexos y en el 22 hasta apéndices. ¿Sí? Entonces, es como debemos de ver nosotros al comercio exterior. Siempre, nunca va solo, va el acompañante, igual en la ley de comercio exterior, bueno, igual en la ley del IVA. Entonces, siempre vamos a tratar de ver a los acompañantes. Pero bueno, yo les digo, título tercero, capítulo tercero de la ley aduanera y sus acompañantes. Señores, volten a ver el reglamento. Hoy por hoy es bien fácil. Hoy con un control B podemos estudiar todos y ver cuáles son todos los artículos y del reglamento y todas las reglas relacionadas con el artículo 64 de la ley aduanera. ¿Están de acuerdo conmigo? Control B, control F, una palabra clave y lo busca solito, ¿no? Y hasta luego, buenas tardes. ¿Estás de acuerdo? Copias, pegas y ahí tienes tu resumen. Hay que volvernos autodidactas, hay que estudiar. Es una materia en la que sí, efectivamente, se tiene que estudiar mucho, ¿no? Yo digo, híjole, y si no estudiar, por lo menos leer. Pero ¿qué va a pasar el día que no haya internet, doctora? ¿Cómo vamos a aprender si no tenemos el hábito de agarrar los libros y leerlos? ¿Qué vamos a hacer el día que no haya internet? No sé qué van a hacer ustedes. Yo así empecé, Caduceo. No, no es cierto. Correcto. No, es que sí. Es que te lo juro, Caduceo, que en su momento yo tuve un editorial. Ese editorial muere porque lo que vendía eran compilaciones de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y yo vendía las actualizaciones y cambiaba esta paginita por esta paginita. ¿Sabes yo lo que hacía? Me iba a comprar los diarios oficiales de la Federación porque en ese momento ya había electrónicos, pero los electrónicos te decían que tenían errores. Entonces, imagínate que en papel yo revisaba todo el acuerdo de la Secretaría de Economía, bueno, en ese entonces, la SECOFI, para ver cuáles mercancías estaban sujetas al requisito de permiso previo. Tuve una ley de los impuestos generales de importación y de exportación, tuve un compendio de normas oficiales, tuve un compendio de regulaciones y restricciones no arancelarias, tuve un sumario jurídico aduanero y también tuve un compendio PROSEC, no sé si algún otro se me está olvidando, y todos eran en papel, en el que yo te vendía unas carpetas y te decía, ahora cámbiame esta hoja por esta hoja. Bueno, hoy por hoy no hay ni siquiera versión impresa del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué haríamos? Los invito, no les dije al principio de la plática, los invito a seguirme en mi página de Facebook, Jessica Iselín Consultora, o a unirse al grupo Comercio Exterior desde una perspectiva logística, comercial y aduanera. Lo mínimo que hago todos los días es compartirles el link para que lean el índice del Diario Oficial de la Federación. Y además todos los días les doy el índice publicado en el Diario Oficial en ese día, que como sabemos, será el vigente el día siguiente. Y esto de conformidad con el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Tengo otro curso, ese es gratuito, solo métanse a la página o al grupo y vean, se llama Análisis del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué creen, señores? También sirve para todo. Punto 50 sube o baja. Oye, ¿por qué el publicado ayer? Porque así me lo dijeron, porque así me lo enseñaron, porque pues nomás, no, hay una razón. Correcto. Sí, interesantísimo también ese curso, no lo dejen de tomar, es gratis. También tengo otro que se llama La importancia de la clasificación arancelaria del comercio exterior, también ese es gratis, también lo pueden tomar. Y bueno, y hay en mi página hay un chorro de cursos porque también Caduceo ha sido invitado de nosotros. También tenemos otro programa, el maestro Jesús Hernández y yo, que se llama Contacto Aduanero, en el que tenemos muchos invitados. Es uno en el que creo que he participado una vez. Entonces, qué bueno que hoy Caduceo me invitó a participar para que ahora hable yo, ¿no, Caduceo? Siempre hablan los demás. No, pero de todos aprendemos, créanmelo, es una maravilla tener a personas también como Caduceo que preocupado por compartir todos los días este conocimiento. Y bueno, yo hoy te agradezco la invitación, ¿no? Pero estos son los distintos métodos. Yo los invito siempre a seguirnos capacitando. Ok, ahora, la manifestación de valor, artículo 59, fracción tercera de la ley aduanera. ¿De quién es responsabilidad, señores? Del importador, lo subrayo con rojo y amarillo. ¿Y qué tiene que hacer el importador? Vean cómo es al revés. La práctica, ¿están de acuerdo conmigo? Que la práctica es al revés totalmente. Pero no importa, esto es lo que dice la ley. También tenemos que aprender a ver el comercio exterior desde una perspectiva integral y ver que a veces la norma va a estar
pues si no choca, en la operación se hacen las cosas a veces de manera diferente. Entonces, hay que empatar y ver qué es lo que tiene que hacer y tenemos que cumplir con la norma, señores. Tenemos que cumplir con lo que establece. Entonces, por eso, ahorita van a ver por qué se los queda el agente aduanal, porque van a decir ustedes, oye, ¿por qué nosotros las hacemos que las firme y luego nos las quedamos? Porque en teoría, ¿qué creen? Él fue y se la entregó a la agencia aduanal o al agente aduanal, no al revés. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque es obligación del importador entregar a la agencia o al agente aduanal que la manifestación de valor, proporcionarla a las autoridades aduaneras y solo conservarla en documento digital o electrónico, ¿no? ¿Cuál es la otra obligación del agente aduanal? Obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar el valor declarado. Yo no nada más digo, este es el valor que me gusta, ¿sí? La normatividad te dice valores reales, sobre datos objetivos y cuantificables, papelito habla. Échame toda la información, todos los medios de prueba en el que me digas que este es el valor declarado, que el valor declarado en tu pedimento efectivamente es el valor en aduana de las mercancías de conformidad con el título 3º, capítulo 3º de la ley aduanera. ¿Ok? Es recomendable, perdón, disculpe, es que le preguntaron, ¿no? ¿Por qué es recomendable adjuntarla como e-document en importaciones definitivas? Pues porque traes bueno, híjole, ahorita la van a tener que transmitir en cuanto entre en vigor este artículo 81 y esta regla 151 de la ley aduanera. Perdón, regla 151, es que quiero ver la pregunta, pero de pronto le pongo al chat y Bueno, tenemos un comentario, dice, me perdí este tema tan interesante, ¿no? Estamos negociando la compra de un contenedor de bicicletas, te estaré molestando, doctora. Entonces, pues ya ahí parece ser que... Claro que sí, dice, llega una mercancía por partes, no, ok, pensé que era una pregunta del chat. No, es recomendable y además, bueno, de conformidad con el 36A de la ley aduanera, tengo que anexarla. Entonces, el documento que comprueba el valor, la manifestación de valor, porque me respalda que estoy cumpliendo con lo que me dice este artículo 59, fracción tercera de la ley aduanera, y de alguna manera estoy proporcionando los medios de prueba, Cauceo. Por eso es que debo de anexarle un e-document. Y ahorita, bueno, termino con esta idea porque, híjole, lo que viene está súper interesante, ¿no? Aquí dice, ¿cuál es la obligación del agente aduanal? Conservar el original de la manifestación de valor. ¿Ya vieron? ¿Por qué me la firma el cliente y me la regresa? Porque la obligación de tener el original es del agente aduanal. Es por eso que el día de hoy la saco de mi sistema de pedimentación, se la llevo y me la regresa. Y ahora también con la modificación, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que transmitirla de manera electrónica, no todos, vamos a ver quiénes, pero cuáles son los elementos que debo de transmitir, ¿eh? Acuérdense que estos elementos que mencioné el 81 ya los debo de tener. Si me llegara a revisar la autoridad con estos son los elementos con los cuales yo podría comprobarme que la determinación del valor en aduana es el correcto. Y ahora, de acuerdo a la regla 151, la voy a tener que transmitir esta manifestación de valor. ¿Quiénes no la van a tener que transmitir? Las empresas certificadas en modalidad IVA-IEPS, depósitos, mercancías de impuesto fiscal, la mercancía que hubiera sido exportada en forma definitiva, que no hubiera sido retornada al territorio nacional dentro del plazo que se refiere al artículo 103. Sí, esta ya tendríamos que hacer el estudio de esta regla 151, pero ¿qué creen? Esta regla 151 no está en vigor todavía no la transmitimos. Está que entra en vigor desde
el 2018. ¿Qué tenemos? Tuvimos una prórroga en el 2019, en la que en los transitorios me decían que, no, bueno, 2018, 2019, ahora en 2020, ahí me faltó poner 2019 y 2020, que hubo un cambio en la redacción del transitorio, porque antes, en el 2018, me establecían una fecha determinada para la entrada en vigor, y en el 2019, en el 2019, para su entrada en vigor de la transmisión de la manifestación de valor, ¿cuándo será exigible? A partir de que se publique en el portal del SAT 30 días hábiles posteriores. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que transmitir más datos del importador. ¿Ya vieron todos los del 81? Híjole, y cuando sale en el 2019 un formato que hoy está muerto, por eso no lo traje, porque les podría llegar a dar hasta un paro cardíaco, porque en algún momento determinado me pedían también transmitir el pedimento de exportación. Entonces ese quizá no lo pueda yo tener como importador. Acuérdense que ahorita estoy parado del lado de la importación, no del lado de la exportación. Esta valoración aduanera, esta determinación del valor en aduana mediante los distintos métodos es para impuesto general de importación. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente cuando entre en vigor y cuando se publique este formato, ¿qué va a pasar con este formato? Este formato me va a decir cuáles son estos documentos que voy a tener que anexar a la manifestación de valor. ¿Y qué van a decir? A lo mejor, híjole, entonces yo mejor me certifico para no transmitirla. Podrías, pero algo bien importante, señores importadores, si aquí tenemos importadores, yo les digo que se vayan al 81 y vean los elementos, ahí ya lo perdí, los elementos que debo de tener para poder decirle a la autoridad que el valor en aduana que determiné está de acuerdo con los principios enunciados en el título tercero, capítulo tercero de la ley aduanera. Estos datos objetivos y cuantificables. Vamos a tener que cumplir no vamos a tener, la transmisión es la que, luego es que es la duda. Los elementos ya los tenemos, en teoría. La obligación ahora va a ser de transmitirlos. ¿Qué va a pasar? Pues ahora sí vamos a querer tener los contratos de compra-venta, sí vamos a tener todos esos, pues sí vamos a querer tener esos elementos a que se refiere el artículo 81 de la ley aduanera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Porque esto es importante. Si ustedes se fijaron en la redacción del artículo primero, fracción segunda del primero transitorio de las reglas generales de comercio exterior para el 2020, publicada el 30 de junio del 2020, ¿se acuerdan que la 151 entra en vigor a 30 días después, 30 días posteriores a que se publique en el portal del SAT? Todavía no se publica. Oye, Jessica, pero yo he visto que tenemos una manifestación de valor en la agencia, ¿no? Todavía las mandamos a firmar, ¿ok? Porque te dice este mismo transitorio, mientras no se publiquen, vamos a utilizar los formatos E2 y E3, hoja de cálculo y manifestación de valor del apartado LE del anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior para 2018, es donde les decía, hoy por hoy estamos utilizando formatos publicados en el 2018, el 21 de diciembre del 2017. Es importante saber que mientras no entre en vigor esta regla 151 y por lo tanto no sea publicado el formato manifestación de valor en el portal del SAT, nosotros seguimos utilizando como formatos la hoja de cálculo y la manifestación de valor publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2017. ¿Ok? Es lo que actualmente están usando los importadores, entonces, hasta que no entre en vigor, como usted lo explicó. Es correcto. Es correcto. Y entonces vamos a tener que adecuar nuestros sistemas a este nuevo formato de manifestación de valor. ¿Recomienda subir el comprobante de pago
por la mercancía del proveedor como e-document? Fue una pregunta de Leslie Rojas. A ver, otra vez, la obligación de transmitir la manifestación de valor será del agente aduanal, es del agente aduanal, mira, aquí te dice la 151. ¿Por qué? Porque la vas a transmitir. ¿Qué tenemos aquí? Esperen, híjole. Dice, para los efectos del artículo 59 de la ley. No, estoy confundida. Es el importador, pero bueno, es que ya nos vamos a tener el método, porque lo tiene que transmitir a través de la ventanilla digital. Yo creo, y si lo quieres casar con el pedimento, pues es que yo digo que se va a poner bien interesante, ¿no? Transmitir a la autoridad, el importador, y entregarla al agente aduanal a través de la ventanilla digital. Híjole, viene una bronca mundial, ¿no? Entonces es por eso que les digo que todas las empresas van a querer ser certificadas y valletas. Sí. Pero bueno, en tanto no se publique, pues seguimos utilizando, porque, insisto, porque la manifestación de valor es obligación del agente aduanal, quizá la podamos llegar a transmitir en un e-document. ¿Ok? Se me ocurre pensar, fíjate que quizá vaya a ser, es que justamente, Marta, si tú te vas a la 2018, ya no está, me dice, la hoja de cálculo no quedó derogada. Si tú te vas a las reglas generales de comercio exterior y a los formatos, ya no hay hoja de cálculo. Pero al tener este segundo transitorio, te dice que tenemos que seguir cumpliendo con el E3 con el E2 y el E3 hasta que se publique este formato. Quizá este nuevo formato de la manifestación de valor va a tener que incluir precisamente, y va a tener esa trascendencia que les digo yo, que el valor en aduana va muy casado con la determinación de impuestos. Entonces puede ser que esta manifestación de valor se vaya a casar en algún momento determinado, pero de acuerdo al transitorio, debemos de seguir con el E2 y el E3. Si nos vamos a los formatos, ya no hay hoja de cálculo. Es más, no hay hoja de cálculo desde las reglas del 2019, desde los formatos. Por eso es que la normatividad te dice, vas a tener que utilizar los del 2018 que se publicaron el 21 de diciembre del 2017. ¿Ok? Aquí me dice, para que la agente aduanal pueda transmitir, debe tener un poder de dominio por parte del importador. Es que va a estar bien complicado. ¿Sí? Bueno, aquí, ok, muchas gracias por la explicación. Qué confusión tan grande en realidad con la... Sí, por supuesto, pero hay que esperar porque, a ver, algo bien importante, todos los instructivos tienen, todos los formatos tienen instructivos de llenado. Es por eso que yo creo que hay que esperar a ver cuál va a ser este instructivo de llenado de la manifestación de valor. Tuvimos por ahí hay una manifestación de valor por ahí publicada, pero créanmelo que se publicó en el 2019, pero no es la buena. No es la buena. Tenemos forzosamente que esperar este formato en el portal del SAT. Si viene con la tendencia de la publicada en el 2019, no me acuerdo en qué fecha se publicó un formato que se supone que iba a entrar en vigor, si no mal recuerdo, en abril del 2019, nunca entró en vigor, y al contrario, se empieza a prorrogar, y en el 2019 sale este transitorio diciendo que ahora se va a publicar en el portal del SAT, ¿no? Entonces, estamos pendientes de la publicación de esta nueva manifestación de valor, y quizá llegue a tener la trascendencia hasta la hoja de cálculo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que justamente nos comentan acá, Marta, que pues, oye, ¿qué no quedó derogada? Pues si yo ya no la veo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Acuérdense que todo puede cambiar, y hay que esperar publicaciones en el diario oficial de la Federación. Sí, nos decían que ya venía la tarifa a 10 dígitos. Al final del día, hoy tenemos una tarifa 8 dígitos, y vamos a esperar una lista de correlación
para poder aplicar el famosísimo NIC, Nico, o no sé cómo le vayamos a decir todavía, ¿no? Empezaron con Nico y luego dijeron no, perdón, porque nos confunde con el Nico que utilizábamos hace algunos años y parece que se queda, que al final lo vamos a tratar como Nick, independientemente de que algunos queramos decirle Nico, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿cuál es la base gravable del impuesto general de exportación? Yo les digo, ese lo vemos en 34 segundos. ¿Por qué? Porque es el valor comercial de la mercancía. Factura o cualquier documento equivalente, acuérdense, CFDI, desaparece el concepto de factura en la ley aduanera, pero acuérdense, los que no estamos familiarizados con el concepto de CFDI, pues es este comprobante de ingresos, lo que nosotros conocemos y en algunos otros países también conocen, ¿ok? Sin incluir fletes y seguros. Y esto sería nuestro tema de valoración aduanera. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? En caso de que quieran que les comparta la presentación, con mucho gusto los invito a que envíen un correo a cursos@iselinconsultores.com. Bueno, ahorita les mando, aquí va a estar. Ah, no, aquí creo que está la de Jessica. Es que luego me lo mandan a mí y yo sí me tardo. Pero si me hacen favor de mandarla a cursos en la publicidad, porque también los voy a invitar. Aquí al final del día, Agustín me puso muy a modo este curso 2 días antes de que yo voy a impartir un curso precisamente de reformas en materia aduanera y de comercio exterior 2020. También está en redes la información del temario. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? O algunos me dicen, oye, ¿por qué no en un solo día? Justamente tiene una doble intención utilizar estos 2 días. ¿Qué quiero? Precisamente de una manera práctica, de una manera aterrizada y ver cómo realmente impacta en la operación aduanera estas reformas, cómo impacta el TEMEC. Hablamos, hay mucho de TEMEC, hay mucho, y bueno, tengo algunos colegas que quizá no estarán de acuerdo conmigo, pero yo les digo, en materia aduanera, ¿en qué me impacta o qué es lo que me importa el TEMEC? Yo les diría, para seguir obteniendo la preferencia arancelaria al amparo del tratado. Es correcto. Ese es el fondo que a mí aduanero, obvio, que tengo que voltear a ver la materia ambiental, la materia laboral y muchas materias alrededor de, ¿para qué? Para conservar la preferencia arancelaria. Alguien me puede decir, a mí la preferencia arancelaria no me importa, no la quiero. Ok, entonces no tienes por qué aprender de TEMEC. No sé si me explico. ¿Sí? Vamos a hablar de las reformas a la ley aduanera, dónde me están pegando. Bueno, y ahí lo voy a ver muy claramente y ustedes lo van a ver de una manera muy sencilla, en la que ahora no me dice nada más la fracción arancelaria, sino me habla del número de identificación comercial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tratar de ver el impacto de una manera práctica en la materia aduanera. ¿Y por qué los 2 días? Porque voy a tratar de avanzar lo más que pueda en la parte teórica, para que durante el fin de semana se den el tiempo para hacer sus preguntas reales y las preguntas que tengan ya en su operación y pues platicarlas y comentarlas en esta segunda parte del curso. Y me dicen, acá en Perú el importador da un mandato electrónico al agente aduanal para realizar sus despachos o pedimentos ante la aduana. Esto beneficia por lo que ya no se da endoce físico a los documentos ni trámites. No, ok, y puede ser que aquí habría que ver, Edwin, si es para la valoración aduanera o es lo que nosotros no puede ser, el encargo conferido, ¿no? El encargo conferido, la carta encomienda. Exactamente, sí, la el carta encargo encomienda. conferido. ¿No? El encargo conferido que le damos o la carta encomienda, híjole, que esas no hay que dejarlas de pedir, ¿no? Bien, y tenerlas bien claras, dejar esta carta encomienda, que es donde el agente aduanal se libraba, ¿no? Porque estaba de una manera detallada. Hoy es encargo conferido, pero recordemos lo que decía esta carta encomienda y tratar las agentes aduanales de seguir obteniendo.
¿ok? Entonces, bueno, pero es que les digo, al final del día, los principios de valoración aduanera son a nivel internacional. Sí, a los que hicieron favor de estar aquí, que son de Venezuela, de Perú, de Ecuador, bueno, yo hablé del artículo 65, o hablé del título tercero, capítulo tercero de la ley aduanera, pero su normatividad aduanera lo debe de tener también en un capítulo. ¿Y qué creen? La redacción debe de ser sumamente similar, porque los textos son obtenidos o son sacados del artículo séptimo del GATT. Y si yo me voy al artículo séptimo del GATT, encuentro esta misma redacción, ¿sí? Y si ustedes se fijan, en todos los métodos, la redacción es similar. Ustedes vayan al artículo séptimo del GATT, y lo digo porque yo me acuerdo, cuando se acuerdan que yo todo hacía en papel, me acuerdo que en unos libros rojos leí por primera vez el artículo séptimo del GATT, unas carpetas rojas que era como las obteníamos de no sé dónde, pero ahí las teníamos, y era estudiar y leer todo en papel. Hoy es muchísimo más fácil, o sea, ahorita terminan el curso y le ponen artículo séptimo del GATT y ahí lo tienen todo en 34 segundos. Es bien fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Yo les decía, pues si no quieren estudiar, por lo menos lean, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando que CADUCEO me hizo favor de invitarme 2 días antes, pues los quiero invitar a este curso de reformas aduaneras. Es una inversión de 1,500 pesos, tiene una duración de 5 horas y está dividida en 2 sesiones, les dije con la intención. La fecha viernes 24 y miércoles 29 de julio. Cualquier duda, cualquier informe que quieran, pueden escribirme directamente a mí, que mi correo electrónico es jessicaiselin@iselinconsultores.com, o enviar un mensaje, o en su caso también a cursos@iselinconsultores.com. Les comento y les reitero, si ustedes quieren la presentación del curso, les pido de la manera más atenta. Si me lo escriben a mí, me voy a tardar. En cursos puede ser que lo tengan de manera más pronta. Y bueno, pues entonces, solo cambia la numeración del articulado, ¿estamos de acuerdo? Pero en efecto es la misma redacción y van en el mismo orden y te van diciendo exactamente eso del orden sucesivo y por exclusión, porque, insisto, la base, el fundamento internacional es el artículo séptimo del GATT. Y pues, si no tienen nada mejor que hacer, yo les agradezco el día de hoy su tiempo, les agradezco que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes este tema que es, híjole, es sumamente interesante. Y bueno, vimos un pedacito, ¿no? Los distintos métodos los enunciamos, pero ¿qué trato de dejar el día de hoy? Que la valoración aduanera va mucho más allá de fletes y seguros, que la valoración aduanera va mucho más allá de un Incoterm, porque siempre nos preocupa, e insisto, lo queremos casar con el Incoterm, volteándonos únicamente a ver fletes y seguros. Hay muchos más. Ustedes vieron, hay 4 fracciones, y la vinculada con Incoterm solamente es la fracción primera, inciso D de la ley aduanera. Si ustedes no tienen, dice, en el primer método, a ver, aquí tenemos una pregunta. Gracias a todos por sus agradecimientos. Yo también les agradezco haber estado el día de hoy con ustedes, y tengo, en el primer método de valoración, se aplican exactamente los artículos, el artículo 8 de comisiones, envases, etcétera. Sí, me va cambiando el articulado. 8A, B, C, ¿no? Exactamente. Aquí tengo Nixon, igual también para mí un placer. Gracias, Lilith, gracias a todos, y gracias, CADUCEO, por la invitación. Cualquier duda, y escríbanme si necesitan la presentación a cursos@iselinconsultores.com. Estoy para servirles, y es un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Los invito a ver, acuérdense, artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, y la importancia de la clasificación, bueno, comercio exterior y su, no, ¿cómo era? Ya se me olvidó hasta el nombre, pero la importancia de la clasificación arancelaria en el comercio exterior. Ambos cursos nos dan un panorama súper importante de esta materia, y bueno, siempre mi intención de transmitir es, pues que al final del día podamos entender los distintos conceptos que establece la normatividad de una manera clara, de una manera sencilla. Si algo no les queda claro, pues con mucho gusto
pregúntenme. A mí que me gusta que podamos tocar la norma, yo digo normalmente, porque luego la vemos muy en el aire, muy en el cielo, y no logramos aterrizarla. Y yo creo que la realidad es que es justamente donde se ve afectada mi operación y donde están los PAMAS y donde están los créditos. No es por mala intención, no es con alevosía por parte muchas veces de los importadores o de los agentes aduanales, sino se da por la incorrecta aplicación de la norma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, para mí fue un gusto estar hoy con ustedes. Agradezco su atención y muchas gracias, Caduceo, por invitarme. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos por participar. Y pues ya miramos, ya escuchamos, ¿no? La doctora Iseli nos dejó tarea. 56, fracción primera. ¿Cuál más? ¿El 20? ¿Cuál más? El 20 del código. Yo les diría que vieran el video del 20 del código. Les diría que vieran el video de la clasificación arancelaria y obviamente que compraran el video del comercio exterior desde una perspectiva logística, comercial y aduanera. Y bueno, ya, si ustedes me dicen qué más, pues inscríbanse al curso de reformas y luego inscríbanse al diplomado de valoración, inscríbanse al cálculo y sigan patrocinándome, ¿no? No, yo agradezco de verdad. Lo interesante de los cursos de la doctora Iselina es que llevan un seguimiento. Entonces, a raíz de este curso nos dimos cuenta que tan importante es este tema de valoración aduanera como los otros. Entonces, pues, agradeciendo aquí a la doctora por invitarnos a todos los cursos e incluso los diplomados. Y pues igualmente esperamos tener parte 2, ¿no, doctora Jessica? Que nos pudiera regalar otra, casi 2 horas de plática, ¿no? Habíamos dicho 1 hora, pero nos encanta. Sí, les digo que hablo mucho. No, ningún problema. Nosotros muy agradecidos con todas sus atenciones. Le digo, nosotros muy agradecidos con todas sus atenciones y toda la plática, ¿no? La experiencia de compartir conocimientos aquí, híjole, es eterno, ¿no? Muchísimas gracias. Yo de igual manera los invito el próximo viernes a la siguiente sesión sin costo sobre la NOM 035 STPS a los que les interesa la forma laboral. Entonces vamos a estar presentando Ricardo Luna y pues su servidor aquí en una sesión más virtual, ¿no? Pues, y súper importante la NOM 35 si quieres TEMEC. Sí, ¿por qué? Porque ahora vas a tener que cumplir también con NOM 35 si quieres TEMEC. Y si no, pues vas a perder la preferencia arancelaria. Sí, vamos a verlo también. Perfecto, en el curso del viernes, ¿no? Sí, así es. Ok, entonces pues gracias a todos por su participación y estoy para servirles. Un gusto haber estado con ustedes, bendiciones, y cualquier cosa, escríbanme un chat, un correo, y insisto, si necesitan la presentación, por favor no escriban a Jessica Iselín porque me tardaré mucho, pero sí a cursos @ y seguramente se los enviarán a la brevedad posible. Les agradezco mucho su atención. Y si no tienen nada mejor que hacer, pónganse a leer el artículo 56, fracción primera de la ley aduanera. Cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a Hasta todos. luego. Pasen una excelente noche. Nos vemos este viernes, ¿no? Muchas gracias a todos por participar. El video quedó grabado, lo voy a subir en unos momentos para que las personas que no pudieron asistir lo puedan repetir las veces que deseen, ¿no? Igualmente las personas que participaron desean retroalimentar sus conocimientos, solo basta con darle clic para que lo reproduzcan, ¿no? Muchas gracias, comunidad aduanera y caducidad aduanera. Les agradezco a todos los participantes y a la doctora Jessica Iselín por asistir, ¿no? Les mando un fuerte abrazo a todos y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. Ojalá mandes la liga para el viernes. Claro que sí. Ahora y mañana voy a estar publicando los flyers con los links. Claro que sí. Muchísimas gracias por su participación y por su interés. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. A todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.